Bueno, bienvenidos a la previa de las elecciones. Estamos hoy aquí en Ojana junto con Fernando Galante, donde vamos a realizar un breve repaso sobre los distintos activos financieros disponibles en mercado. Vamos a hablar un poco sobre las distintas variables que se presentan. Y bueno, antes de darle la palabra, quería contarles que en Ojana, bueno, trabajamos para hacer un mundo financiero más accesible y fácil para todos a través de las carteras administradas. Cuidamos y hacemos crecer el patrimonio de las personas, permitiendo acceder de manera fácil al mercado de capitales sin previos conocimientos. Además, a través de este tipo de webinars y workshops, trabajamos en pos de educar a nuestros clientes para invertir en compañías, en deuda, tanto argentina como internacional. La idea es que sea más simple y al mismo tiempo rentable. Juntos construimos un camino hacia un futuro financiero más sólido. En el último workshop les compartimos actualizaciones sobre las nuevas funcionalidades que incorporamos en Ojana, como la compra y venta de CDR, acciones y bonos, además de funciones que ya teníamos disponibles, como dólar MEP, fondos comunes de inversión y, y las carteras administradas, por supuesto. El webinar de hoy tratará sobre cómo posicionarse de cara a las elecciones. Los invitamos a realizar preguntas a través del panel, ¿sí? De preguntas y respuestas, y estaremos respondiendo allí al final, ¿sí? Con Fernando. Así que sin más, le doy la palabra a Fernando Galante, CEO de Ojana. Fernando. Bueno, buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por acompañarnos desde temprano. Quisimos cambiar un poco la dinámica. Generalmente estos webinars los hacemos en la tarde sobre el cierre de la jornada, pero bueno, nos pareció que dada la coyuntura, el nivel de locura y la situación general que estamos viendo, nos pareció que era oportuno por ahí hacerlo antes de la apertura de mercado y cuando todavía estamos con las energías y las ideas frescas antes de pasar estas jornadas que se están haciendo bastante largas ante las elecciones generales. Un poco la idea que tenemos hoy es trazar el escenario general que estamos viviendo en la previa de las elecciones, cómo llega el mercado y buscar un poco oportunidades de inversión y también conversar un poco sobre los activos de refugio. Digo, como siempre me gusta decir a mí, la clave es mirar el precio de los activos, porque muchas veces vamos a una pregunta un tanto simplista de decir, che, ¿te gusta este activo o te gusta este otro? Y la realidad es que a veces la clave no es tanto si nos gusta o no nos gusta un activo, sino el precio al que se encuentra ese activo, que es clave para determinar eso, ¿no? Y en un momento como el que estamos viviendo, mirar los precios puede ser clave, porque un activo que desde sus conceptos, desde la idea general que tiene, puede parecer interesante, al ver los precios puede asustar y Argentina tiene un problema grave ahí claramente. Así que voy a ir pasando a la presentación y así podemos ir conversando un poco en ese sentido. Y creo que el panorama general que tenemos que trazar es que dentro de un contexto tan difícil como el actual, creo que hay tres cosas en las que todos estamos de acuerdo en líneas generales, que es la certeza número uno y la más grande es que estamos valga la redundancia, estamos en un contexto de incertidumbre absoluta, ¿no? Las PASO, que era hacia donde, y esto que parece que fue tan viejo, pero fue hace tan solo 2 meses, a donde íbamos a buscar certeza, donde íbamos a buscar información sobre lo que podía venir a futuro en la Argentina, la realidad es que nos dejaron en un contexto de muchísima más incertidumbre, de muchísima más falta de información y de muchísima más falta de conocimiento de lo que podía venir. El escenario de 3/3, si se acuerdan los que nos acompañaron en el webinar que hicimos antes de las PASO, era el peor escenario, en el sentido de que era un escenario que nos dejaba sin mayor información de lo que podía venir en la Argentina. Fue el escenario que se terminó dando, ¿no? Entonces, en ese contexto es que el mercado se volvió un poco loco, porque uno no sabe lo que va a venir a futuro,
no puede ponerle precio a los activos y en ese sentido no sabemos cómo actuar y ahí es donde los agentes económicos no saben qué decisión tomar. Siempre decimos que hay veces que, y esto es una frase muy común en el mercado, que es mejor saber que va a venir algo malo, pero saber que va a venir, que no saber directamente qué va a venir, digamos. La incertidumbre es el enemigo número uno de los activos financieros de los mercados. La segunda certeza, y que es clave para, no solo para la Argentina actual, sino para la Argentina que viene, es que tenemos un desbarajuste tremendo del sistema de precios. Como todos saben, lo que manda en una economía y lo que hace que haya una aplicación eficiente de los recursos en una economía es el sistema de precios, y el sistema de precios en Argentina está totalmente roto. Está totalmente roto por este contexto de incertidumbre que agrega y genera problemas de generación de precios de los activos, pero también está roto porque, como todos saben, el gobierno decidió romper el sistema de precios, con cepos, con trabas, con regulaciones, con precios cuidados, con precios máximos, con precios regulados, pónganle el nombre que le quieran poner. La realidad es que hoy Argentina tiene un caldo de cultivo para lo que puede venir a ser una corrección futura muy grave, y que lo que todos sabemos, y esto es economía básica, es que en algún momento esto tiene que corregir y va a corregir, ¿no? Habrá que ver el timing, habrá que ver con qué fuerza lo hace, después vendrá la discusión de shock, gradualismo, el nombre que le quieran poner, pero esto en algún momento va a corregir y es otra certeza que tenemos, ¿no? Que tenemos que estar atentos a los problemas que hay en el sistema de precios hoy en la economía. Entonces, por eso claramente, si miramos algunos activos y salgo de los precios de los bienes de consumo y me voy a lo que serían activos financieros, también ahí hay un problema de precios relativos muy grave, donde tenemos que el dólar mayorista, es decir, el tipo de cambio oficial, el nombre que le quieran poner, acumula una suba de aproximadamente un 120% en lo que va en un año interanual. El dólar informal acumula una suba del 230%, ahora con la última tasa de plazo fijo, con esta suba que se dio de 118 a 133 anual. Si yo tomo esa tasa efectiva, es decir, si yo voy haciendo plazo fijo de 30 días y renovándolo, suponiendo que esa tasa se mantiene durante 12 meses, podría capturar una tasa efectiva del 255%. La inflación, si yo tomo una inflación del 12% mensual y la traslado durante 12 meses y hago el mismo trabajo que hacía con el plazo fijo de calcular una tasa efectiva de inflación, estamos en niveles del 290% anual, y la tasa del dólar futuro un año está en niveles, en términos de tasa efectiva, del 544% anual. Entonces, acá también uno puede empezar a ver el lío que hay de variables que están atrasadas, de precios que están atrasados, precios que están adelantados, precios que están con un nivel de expectativa y de pánico muy grande, y eso también nos permite sacar conclusiones a las que vamos a ir más adelante. Uno de los activos que hoy creo que es el activo número uno que despierta mayor preocupación en la gente, obviamente, es el tipo de cambio. Y cuando hablamos de tipo de cambio, vamos a hablar, aunque sea rápidamente, y después vamos a volver sobre este tema, en este caso, el tipo de cambio contado con liqui ajustado por inflación. La realidad es que estos niveles de aproximadamente 960 que estamos experimentando actualmente, son niveles de precio que son elevados para la historia reciente, que solo habían tenido un máximo anterior de 1151 allá por agosto del 2020, y que si lo llevo a más largo plazo, si lo llevo a más largo plazo, me puedo trasladar a los niveles históricos de la Argentina, y el ejercicio que estamos haciendo acá es básicamente, denme un segundo, voy a deshacer los dibujitos. El ejercicio que estamos haciendo acá es tomar el tipo de cambio real, es el tipo de cambio deflactado por nivel de precio, es decir, lo que yo puedo efectivamente comprar en base a este tipo de cambio, el poder de compra del dólar a estos niveles, y la realidad es que si yo pongo esos precios a precios de hoy, todos los precios de la serie histórica de la Argentina, ese pico que veíamos recién, que hoy, si hoy lo extrapolara y lo pusiera a niveles de 900 pesos, es mucho mayor que el de la salida de la crisis del 2001, y empieza solamente a compararse con niveles como el de la hiper del 89,
como el del Rodrigazo, y sí sigue estando todavía muy por debajo de los tipos de cambio que teníamos en la crisis de los 70. Entonces, acá lo que tenemos que empezar a ver es que el tipo de cambio empieza a descontar un escenario de crisis mayúscula, de crisis muy grande, de crisis generalmente terminal para la Argentina, y ahí también tenemos que ver si el precio ya no está adelantado y no está descontando quizá situaciones muy, muy gravosas, por así decirlo, para la Argentina. Y ya vamos a volver también sobre eso. Y la otra certeza, la certeza número 3, es que en este contexto, y están todas concatenadas, digamos, una relacionada con la otra, es que el nivel de incertidumbre más el desastre de precios relativos nos llevan a un escenario de pánico. En las últimas semanas venimos viendo un escenario de pánico que se viene acelerando con el paso de los días. Entonces, aquello que era una pequeña corrida fue acelerando, y hoy en este gráfico vemos un poco la caída de los depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por inflación, y algo que había logrado, al margen de las menores o mayores crisis que ha ido teniendo en este último tiempo la Argentina, que había logrado mantenerse estable y con cierta tendencia alcista desde principios de septiembre aproximadamente, y acelerándose en el mes de octubre, ya directamente se transformó en una corrida donde los pesos buscan ir a cualquier activo, ya sean bienes, ya sean activos financieros, ya sea obviamente el mismo dólar, y lo que estamos viendo es una corrida donde la nominalidad perdió totalmente el sentido, digamos, ¿no? No hay precios, digamos, en estos contextos el sistema de precio empieza a fallar en todo sentido porque empezamos a perder la racionalidad de qué está barato y qué está caro. Trazando, digamos, este escenario que nos parecía útil como introducción antes de pasar a la situación que vivimos y a lo que vamos a enfrentar, también nos parecía que valía la pena hacer un rápido repaso sobre las elecciones y cómo impactan también en el sistema de precio de los activos, ¿no? Como ustedes saben, los activos financieros no muestran tanto el pasado, sino que están más bien basados en el futuro, digamos. Los precios de los activos financieros tienen un componente muy grande que son las expectativas de lo que va a pasar, lo que los agentes económicos, lo que somos nosotros, los que compramos y vendemos todo el tiempo esos bienes y esos activos, creemos que va a pasar a futuro, y esto lo hemos visto varias veces en periodos eleccionarios donde en Argentina generan tanta incertidumbre y tantos posibles cambios a futuro, y queríamos hacer un repaso, aunque sea breve, de dos casos recientes en la historia, como fueron las elecciones, las últimas dos elecciones presidenciales. Acá estamos trazando un gráfico que va desde el 2005 hasta el 2018, donde, como todos saben, Argentina venía, y acá estoy mostrando el Merval en dólares, pero no lo aclaré al principio, es decir, tomo el índice de acciones argentinas más importante que tenemos y lo pongo en términos de dólares para que esto tenga sentido, porque obviamente si lo pusiéramos en términos de peso carece de sentido por esta nominalidad que hablábamos antes, y vamos a ver algo que todo el tiempo sube. En el caso del Merval en dólares, llegábamos, digamos, a las elecciones con niveles de precios en el orden de los $300, y empieza a generarse allá por agosto del 2013 un cambio de expectativa muy grande y un cambio y una expectativa de cambio de gobierno y de cambio de modelo económico allá por agosto del 2013, que son las famosas elecciones legislativas, cuando gana Massa en la provincia de Buenos Aires, Massa siendo oposición del kirchnerismo en ese momento, y ahí comienza a pricearse en los activos financieros la expectativa de un claro cambio de gobierno y un cambio de modelo económico en la Argentina, y la Argentina comienza un proceso de suba de precios que se ve acelerado con las elecciones del 2015, las elecciones presidenciales donde se confirma el triunfo de Mauricio Macri, y esto acelera la suba de los precios de los activos hasta llegar al techo que tuvimos por aquellos momentos de $1.800 para el Merval, que fue un techo máximo que se tocó en aquel momento. De ahí empieza otro proceso para el mercado local, que fue un ciclo de ilusión y desencanto muy claro, ¿no? Un mercado que pasó de ver que Argentina
podía cambiar, que ingresaba en un proceso de cambio, y esto es lo que veíamos recién, de los 300 a los 1800, y allá con la crisis de fines del 2017, la intervención del Banco Central y las expectativas de que se podía venir el final abrupto del gobierno de Mauricio Macri, arranca un proceso de caída muy fuerte de los precios, que luego se acelera con las elecciones presidenciales del 2019 y que fíjense cómo el mercado repite ciertos patrones y ciertos niveles de precios, volvemos a la zona donde salimos, digamos, salimos de los $300, ciclo de ilusión, nos fuimos a $1.800 y terminamos volviendo luego un ciclo de desencanto a los $300 nuevamente, ¿sí? Y en la historia más reciente, digamos, de la Argentina, lo que venimos viendo también es un mercado que venía manteniendo muy, muy lateralizado y que cuando se da la salida de Guzmán allá por mediados del 2022, julio, agosto del 2022, también comienza a pricear la expectativa de un cambio, ¿no? Y eso es lo que venimos viendo también en el precio de las acciones que empezaron a acelerar la suba en el último tiempo. ¿Qué espera el mercado para estas elecciones? Cuando yo me saco la camiseta política, me saco mis preferencias y solamente observo precios, que yo creo que es lo que hay que hacer en estos contextos, lo que yo veo es que el escenario de mayor probabilidad que está descontando el mercado para las generales de este domingo es que haya un balotaje o una segunda vuelta entre Milei y Massa. ¿Por qué vemos eso en el sistema de precios o por qué estamos viendo esa situación? Básicamente porque desde hace un tiempo empezamos a ver las acciones lateralizando, que ahí lo vamos a mirar bien en el gráfico. Por otro lado, empezamos a ver nulas expectativas de devaluación en octubre, y esto claramente lo podemos ver con un activo como pueden ser los bonos dólar link, donde los bonos dólar link empezaron a subir. Estos son bonos, para el que no los conoce, que ajustan, son bonos en peso, pero con una cláusula de ajuste por tipo de cambio oficial, y un bono de ese tipo con vencimiento el 31 de octubre de este año, es decir, días después de las elecciones, tenemos las generales del 22, esto vence el 31 de octubre, es decir, 9 días después, ese bono, ayer subió un poquito, este precio de ayer estaba en 355 pesos por dólar, ahora ayer estuvo operando en niveles de 370, pero sigue con una muy baja expectativa de evaluación, con lo cual el mercado claramente espera que Massa pueda meterse en el balotaje, manteniendo vivas sus chances de pelear las elecciones hasta la segunda vuelta de noviembre, y por lo tanto recién cuando empezamos a ver activos con vencimiento en noviembre, empezamos a ver expectativas de devaluación más elevadas, ¿no? Entonces, este es el escenario de máxima. Acá se los muestro rápidamente también en el mercado de dólar futuro. Como ustedes saben, hay un mercado de dólar futuro con vencimiento todos los fines de mes, donde se puede negociar el precio a futuro de la divisa, y como ustedes ven, de nuevo, el que vence el 31 de octubre está en el mismo precio que ayer se estuvo operando ese bono dólar link, niveles de 370, y recién hay una expectativa de salto del tipo de cambio para el vencimiento del 30 de noviembre, donde hace 2 días ya estaba cotizando en 445 pesos por dólar. Y después vamos a meternos un poquito más en esto para poder entender las expectativas del mercado en términos de evaluación, ¿no? Volviendo al análisis que les hacía recién, y ya con esto me cierro un poco el contexto general y nos metemos a lo que estamos viendo en términos de activos, lo que nosotros vemos es un escenario donde el mercado subió, como decíamos, en el último tiempo, tuvo una suba desde aquellos 300, $350, llegando a testear los $900 en la previa de las PASO, donde el mercado tenía otras expectativas quizá de lo que podía pasar en las PASO, donde quizá el mercado, como todos saben, tenía una expectativa más marcada de que Bullrich pudiera ser la opción más votada y donde podía haber una pelea más cercana entre Milei y Massa, pero con una tendencia muy fuerte a que ganara ese potencial cambio. Pero después esa expectativa quedó un poco rota por el escenario de tercio, y ahí fue que se empezó a dar esta corrección del mercado que nos llevó de vuelta a que las acciones testearan niveles de cerca de $600, y ahora venimos viendo de vuelta una suba bastante fuerte en los últimos días,
que tiene una mezcla de lo que pueden ser las expectativas de cara a las elecciones y una mezcla de esta locura de que hay una corrida en contra del peso y el mercado está comprando cualquier activo que se le cruce y por eso volvemos a ser reiterativos en que hay que tener cuidado con los precios. Lo que tenemos que saber en este sentido de cara a la segunda vuelta es que el consenso, perdón, de cara a la segunda vuelta no, sino de cara a las elecciones generales, que el consenso es que haya una segunda vuelta entre Milei y Massa, y esto es lo que hace que los precios se muevan entre la zona de 600 y 900 dólares, y que lo que podría hacer salir al mercado de esa dinámica es una sorpresa. Y la sorpresa puede ser positiva para el mercado o puede ser negativa para el mercado. Una sorpresa positiva podría ser que, en términos de expectativa de cambio de modelo económico, que haya una segunda vuelta y entre Milei y Bullrich, es decir, que Bullrich pueda meterse en la segunda vuelta. Eso creemos que podría hacer que el mercado rompa estos niveles de máximos que marcó antes de en la previa de las PASO y vaya a meterse arriba de los 900 dólares el Merval. Mismo escenario positivo podría darse en un triunfo en primera vuelta de Milei, aunque creemos que podría ser un poco más cauto ese escenario que el de una segunda vuelta entre Milei y Bullrich, principalmente por algunas dudas que genera las propuestas y el modelo económico que plantea Milei, que después podemos profundizar un poquito más en eso y por qué le genera algunos ruidos al mercado. Y claramente el cisne negro sería un escenario donde Massa gane tracción y se vea la posibilidad clara de que pueda ganar las elecciones, y eso podría hacer que este piso, digamos, en el orden de los 600 dólares se rompa y que volvamos a ir a testear precios por abajo de esos niveles. Con lo cual, en este escenario de altísima incertidumbre, la clave también para saber qué activos queremos tener en nuestra cartera es también entender qué esperamos que pueda pasar en las elecciones, ¿no? Y ahí me quiero meter a hablar rápidamente de las distintas alternativas de inversión que estamos viendo en el mercado y entender en este sistema donde es difícil decir si uno tiene razón o no, porque estamos en un escenario de alta incertidumbre, que logramos al menos entender qué estamos comprando, qué precio estamos pagando y cuáles son los pros y las contras de cada uno de estos activos que podemos tener en nuestra cartera, ¿sí? Vamos a empezar con el activo número uno, el activo más hot, el activo más caliente del momento, que es claramente el dólar. Acá pusimos el dólar MEP porque es el activo de moda, pero puede ser dólar MEP, puede ser contado con liqui, puede ser dólar blue, dólar informal. Digamos que las colas que hemos estado viendo en los bancos para retirar efectivo claramente muestran una tendencia también para ir por ese lado, donde si yo tomo la estrategia de dolarizarme y nada más, es decir, quedarme con el billete, lo que tenemos que decir es que eso claramente tiene un pro para tiene una ventaja para un tipo de inversor, que es que es un seguro contra una debacle. Digamos, si todo sale mal, si Argentina se va al tacho, como se dice, y entramos en una crisis mucho más grave que pueda terminar en una hiperinflación mucho peor, o que pueda terminar en una situación de un plan Bonex, como también se está hablando, o todos los escenarios negativos que uno escucha hablar a diario en los noticieros y en todos lados, el dólar el físico, el dólar financiero, el dólar MEP y esa dolarización simple y dura, es un seguro claramente y es lo que te permite dormir tranquilo, como decimos nosotros. ¿Cuál es la contra? Que claramente, como todo seguro, en un escenario tan extremo como el que enfrenta la Argentina, donde la mayoría tiende a creer que las cosas, todo lo que puede salir, todo lo que puede salir mal probablemente salga mal, es un seguro que lo pagas caro. Esto es como si vos vas a contratar un seguro para el auto y vivís en una zona que está en guerra, digamos. Las probabilidades de que le pase algo al auto son tan altas que la prima de tu seguro es carísima. Bueno, esto mismo pasa con un seguro como hoy es el dólar en la Argentina, y es que el precio que estás pagando, y por eso mostrábamos los gráficos de recién, de la suba que ha tenido este activo, y por otro lado, el nivel altísimo de precio que llegamos comparativamente a otras crisis, probablemente si no se da ese escenario extremo lo estás pagando caro. Y no digo que vaya a ser un activo que vaya a bajar, pero sí en esta nominalidad loca que vive la Argentina, en esta carrera donde todo sube mucho, debería ser el activo que menos suba. Entonces, tenemos que entender que aquel que compra dólar no lo tiene que estar pensando como una inversión en términos de ganar, de rentabilidad,
sino que lo tiene que estar viendo como un activo para dormir tranquilo. Y ese es el atractivo que tiene hoy el dólar y es como lo tiene que ver el inversor que busque tener ese activo en su cartera. En términos de riesgo, de ahí pega un salto a un activo que también se puso muy de moda en el último tiempo, que son las obligaciones negociables en dólares. Vemos en muchos diarios hoy que se escribe de las obligaciones negociables de Pampa, de Central Puerto, de Celulosa, muchas empresas que están emitiendo, también aprovechando el contexto de mercado y la locura que hay por cubrirse, están aprovechando, el emisor está aprovechando para emitir y financiarse con este tipo de activos. Claramente una de las grandes ventajas de comprar un bono emitido por una empresa que está en dólares es que hoy el mercado ve que el sector privado, y esto es real, está en líneas generales mucho más saludable en términos financieros. Entonces, hoy es un activo al que se le adjudica un riesgo mucho menor y que al menos, a diferencia de la opción anterior de simplemente comprar dólares, te paga alguna tasa de interés. Y esto lo pongo bien fuerte el hecho de que algo te rinde. ¿Y por qué digo algo te rinde? Porque la locura, de nuevo, que hay por estos activos ha hecho que estén carísimos. ¿Y por qué digo que están carísimos? Porque la realidad es que uno empieza a ver, y me voy a saltear un poquito al slide que sigue, y yo empiezo a ver que, por ejemplo, Celulosa o Cresud, que son empresas conocidas en la Argentina, están rindiendo tasas del orden del 2% anual. Entonces, entendamos que un bono del Tesoro de los Estados Unidos, el que es considerado el activo más seguro del mundo, la deuda a la que emite el Tesoro de Estados Unidos, que son los dueños del dólar, los que imprimen dólares, se están endeudando al 5% anual. Es decir, que las empresas argentinas que trabajan en Argentina, que están metidas en todo este problema en el que estamos hablando y que tienen toda esta situación general y que encima no pueden acceder a los dólares para pagar esa deuda porque hoy existe una circular del Banco Central que no les permite comprar el 100% de los dólares que necesitarían para pagar un vencimiento. Encima en esa situación se endeudan a una tasa mucho más barata que el Tesoro de Estados Unidos. De nuevo, el sistema de precios en Argentina, por todo lo que hablamos anteriormente, está roto. Entonces, de nuevo, son activos que el mercado hoy los ve como más seguros, pero lo que es seguro o lo que tiene mayor sensación de seguridad en la Argentina hoy está carísimo. Y eso lo estamos viendo de nuevo en el precio de estos activos. ¿Sí? Paso rápidamente a otro activo que también está muy de moda en el último tiempo y del que todos se han vuelto especialistas en el último tiempo, que son los CDRs. Los CDR creo que son uno de los mejores instrumentos que ha dado el mercado de capitales argentino en el último tiempo. Para aquel que no sabe lo que son, lo explico rápidamente, es la posibilidad de comprar una acción de una empresa del exterior, como ven acá, de Netflix, de Google, de Amazon, de Microsoft, de bancos como JP Morgan, Citi, de Coca-Cola, de Walmart, de la empresa, de gran cantidad de empresas que hoy se encuentran cotizando en el mercado, lo puedo comprar en pesos, lo puedo vender en pesos, tengo inclusive ventajas impositivas por hacer eso, como exención en el impuesto de las ganancias. Y lo más maravilloso es que no solo me dolaricé, sino que también me salí totalmente del riesgo Argentina, porque estamos hablando de empresas que no operan en la Argentina, que no tienen el riesgo jurídico argentino y que no tienen el riesgo económico argentino. Entonces son un activo que realmente ha crecido muchísimo. Hoy son uno de los activos más operados en el mercado local. Lo que sí tenemos que seguir teniendo en cuenta es, número uno, te seguís dolarizando al tipo de cambio de contado con liqui, y eso tenés que mirar inclusive mucho la relación de precio entre lo que está al momento de comprar el CDR que vas a elegir y la acción en el exterior, porque de esa relación surge un tipo de cambio. Y en el día de ayer vimos por momentos papeles que operaban en torno al 930 y otros que operaban en torno a 970, 980. Entonces, tenés que tener en cuenta que te estás dolarizando a un tipo de cambio elevado, como hablábamos recién en el caso de la dolarización pura y dura. Sí hay que tener en cuenta también que lo que estás haciendo, y creo que esto es positivo, pero del otro lado vos tenés que saber qué perfil de inversor sos. Lo positivo es que estás comprando acciones, te estás asociando a un negocio que genera rentabilidad, a un negocio que invierte, que busca generar negocios, y que si esa empresa crece, tu inversión va a crecer, digamos, porque esa acción está atada a la evolución de ese negocio. Ahora,
Como todos saben, las acciones son inversiones de renta variable y por ende tienen su riesgo y tienen su volatilidad. Entonces, si sos un inversor mega conservador, entendé que vas a tener riesgo de un negocio y que por ende son inversiones que típicamente las tenemos que pensar a largo plazo, digamos. Y quiero mostrar un ejemplo que para mí es el gran ejemplo que podemos dar hoy en el mercado argentino, que son el CDR de Coca-Cola, es el precio que les muestro acá. Acá se los estoy mostrando en pesos, porque es el CDR. En lo que va del año, ¿sí? Desde que comenzó el año hasta el cierre de ayer, el CDR de Coca-Cola en pesos acumula una suba del 137%, lo cual parece bueno, pero la nominalidad muchas veces nos confunde y si nosotros miramos qué ha pasado con el precio en dólares de Coca-Cola, la realidad es que en el año acumula una caída del 14% en dólares, es decir, que el CDR de Coca-Cola subió menos que el dólar. ¿Por qué? Porque la acción bajó de precio por problemas del negocio de Coca-Cola, por balances que no salieron tan bien como esperaba el mercado, etcétera. Y muestro este CDR puntualmente porque inclusive muchas veces, y he visto muchísimos artículos en diarios, en sitios especializados, etcétera, que generalmente este es uno de los CDR recomendados porque tiene poca volatilidad. Pero fíjense cómo incluso en un mundo que está complicado y no me voy a dedicar hoy a hablar del mercado internacional, también esos activos tienen su volatilidad. Entonces también tenemos que entender qué estamos comprando y también entiendan de por ahí armar una cartera diversificada si van a entrar en el mundo de los CEDAR y no jugársela a comprar una sola acción. Sigo avanzando rápido para que después nos podamos tener unos minutos para charlar en líneas generales. Otro activo, quizá no tan de moda, quizá no tan querido, y que esto tiene que ver con la historia con el Veraz de la Argentina, con su historia de incumplir contratos, son los bonos soberanos en dólares. Creo que el gran atractivo de los bonos soberanos en dólares, y los que nos siguen sabrán que es un activo que a nosotros nos atrae mucho, es que primero en este lío que hay de precios es uno de los pocos activos baratos en la Argentina, ¿sí? Para nosotros los bonos representan un trade asimétrico y me voy a saltar y les voy a contar qué es un trade asimétrico. Cuando uno mira una inversión, lo que busca ver es cuál es la asimetría entre el riesgo que asume con esa inversión y la potencial ganancia que uno puede tener, ¿no? Uno puede encontrarse con trades asimétricos donde el riesgo que asumo es muy grande para la potencial ganancia que puedo tener y otros trades asimétricos donde el riesgo es pequeño y la potencial ganancia es muy grande. Claramente, este es el tipo de trade que todo el mundo busca, este es el tipo de inversiones que todo el mundo busca y la mayoría de las inversiones tienden a tener simetría, digamos, ¿no? Porque si no, surge la posibilidad de hacer un arbitraje, ¿no? En ese contexto es que si nosotros vamos a los bonos argentinos, nosotros entendemos que hay un trade asimétrico. ¿Por qué? Hoy los bonos valen menos del 30% de valor nominal, es decir, una lámina de $100 la puedo comprar a $27 en el caso del Bonar 2030, por ejemplo. Entonces, claramente la asimetría está en el precio, y por eso digo que es tan importante el precio al que yo compro un activo. En este contexto, si alguien viene y dice, che, los bonos en dólares, ¿te gustan? ¿Crees que son el mejor activo que hay en la economía? Probablemente no. Ahora, si vos venís y me decís, los bonos en dólares, ¿te gustan? ¿Crees que son un buen activo comprándolo a un 30% de su valor nominal? Y ahí cambia totalmente la concepción de si son atractivos o no. Y por eso digo que siempre hay que mirar el precio al que está un activo. Probablemente los bonos argentinos a 100 serían una mala elección como inversión y estarían caros. A 30 o a menos de 30 creo que son una oportunidad interesante para tenerla en el radar. Son bonos hard dollar. ¿Qué significa esto? Que no son dólar link, no son bonos en peso atados a la evolución de algo, sino que son realmente bonos que pagan sus cupones y sus vencimientos en dólares reales y contantes. Obviamente, todo esto que les cuento tiene una contra, que el riesgo es muy alto, si no, el precio no nos estaría mostrando eso. Digamos, si hoy los bonos valen 30, la lámina de 100, hay una razón atrás de eso, y es que el mercado les asigna una altísima probabilidad de default o una altísima probabilidad de una reestructuración en malos términos. Creemos nosotros que eso no es tan malo porque ya está en los precios, entonces lo que ya está en los precios ya es una realidad y no nos importa. Pero sí hay que tener en cuenta que en ese escenario, y si tenemos que ir a un default, una reestructuración forzosa y todo lo que puede pasar, y tenemos suficiente historia en la Argentina para verlo,
Lo que sí puede pasar es que esta inversión puede terminar siendo de muy largo plazo, con lo cual es una inversión solamente para aquel que entienda que es una jugada de largo. Desde nuestro lado también creemos que la probabilidad de default que existe en estos bonos es baja y por dos razones. Razón número uno es que el próximo gobierno que asuma no tiene un problema tan grande, digamos, que enfrentar en el 2024 porque los vencimientos siguen siendo pequeños, ¿sí? Si yo tomo los vencimientos en miles de millones de dólares entre intereses y capital, para el año que viene son 4.000 millones, poco más de 4.000 millones de dólares, y recién tenemos un salto importante en los vencimientos para el 2025, es decir, que el próximo gobierno tiene tiempo de mejorar el contexto macro, de mejorar su acceso a los mercados internacionales y de poder generar las condiciones de volver a emitir deuda a nivel internacional y poder refinanciar la deuda. Tengamos en cuenta que ningún país del mundo paga su deuda, sino que la va refinanciando. Y Argentina tiene tiempo para poder lograr ese nuevo acceso al mercado de capital y poder solucionar esto que sí es complicado, que es que tiene vencimientos altos durante muchos años, digamos. Entonces, esto genera una situación de precios muy particular. Ahora, por otro lado, si nosotros miramos el ratio de deuda sobre el PBI que tiene la Argentina, si tomamos el ratio de deuda sobre el PBI en el valor nominal de la deuda, es decir, ese valor 100 que yo les comentaba anteriormente, tenemos una deuda que está en el orden del 18% del PBI, de las más bajas del mundo. Esto no debería ser un problema para el país si fuera un país serio, lógico y normal. Y si encima ese ratio lo tomamos con el valor presente de la deuda, este valor al que cotizan hoy los bonos, estamos hablando de un 5% del PIB. Ya diríamos algo ridículo, digamos, para lo que son los estándares internacionales. Y por último, algo que ya vengo haciendo énfasis, el nivel de precios, digamos. Los bonos ya cotizan en un valor de recupero. Generalmente el nivel de $30, el nivel de $30 cada 100, de 30% es un valor de recupero de la deuda. Y los bonos como el AL30, el Bonar 2030, están por debajo de ese valor de recupero. Y ahí es donde creemos que subyace la oportunidad en este activo. Y voy a pasar a otro porque como ven, este es un activo que me gusta y por eso le dediqué un ratito más que al resto, pero quiero ver si logro terminar a horario para que demos lugar a algunas preguntas. Otro activo súper de moda, súper interesante son los bonos Dollar Link. Creo que el PRO está clarísimo. Creo que nadie tiene dudas de que el tipo de cambio oficial es la variable más atrasada en la Argentina, es la variable que más tiene que corregir, es la variable más retenida y la que va a tener que pegar un salto en el cortísimo plazo, es decir, en los meses que están por venir. ¿Sí? Entonces, en ese escenario, tener un bono con una cláusula de ajuste por tipo de cambio oficial es el escenario ideal. Ahora, ¿cuáles son las contras en ese escenario? Que los precios, porque hubo una baja en estos activos, los precios volvieron a subir, es decir, que están caros, por así decirlo. También, si yo voy a la curva, esta es la curva de Dollar Link y de los bonos duales, yo el bono, sacando el que vence el 31 de octubre que les mostraba recién, que si alguien cree que Massa no va a entrar al balotaje y que puede dejar correr el tipo de cambio antes de la segunda vuelta, ese bono está regaladísimo y puede ser una gran oportunidad, pero en líneas generales cotizan con tasas negativas de el 30% para un bono que vence en abril y del 20% para bonos más largos, es decir, que ya gran parte de esa devaluación está descontada en los precios, con lo cual no estamos comprando barato. Igual creo que siguen siendo atractivos porque el potencial de devaluación es tan alto que siguen siendo uno de los activos que más puede llegar a subir. Hay que tener en cuenta si hay riesgo crediticio o no, algo que se discutió mucho en el último tiempo, digamos, ¿no? Que si el riesgo de que no se reconozca esa deuda por parte del gobierno o inclusive el riesgo que se habló en el último tiempo, que es de una dolarización a Ocampo, digamos, cuando Milei dijo que Ocampo sería el presidente de su banco central, empezó a surgir el temor de que Ocampo, dentro del proceso de dolarización, lo que haga es canjear esos títulos en pesos por títulos en dólares, pero tomándote una lámina que vale 100 en pesos y dándote una lámina que vale 30, como veíamos recién, en dólares, con lo cual te estarían haciendo una quita del 70%. Y eso hizo, en un momento generó una pequeña corrida que después, con esta locura que estamos viviendo de sálvese quien pueda, de cubrirse a cualquier precio, volvieron a tener una suba importante, pero sigue siendo un riesgo latente.
Otro de los aspectos negativos es que estos bonos no devengan tasa en un mundo donde las tasas son tan elevadas como en la Argentina, donde la inflación es tan elevada como en la Argentina. Tener un activo que no te devenga tasa tiene su aspecto tiene su aspecto malo, pero creo que ya en la fase final en la que estamos entrando de la economía argentina y de la necesidad de corregir los precios relativos, de vuelta esto no es tan importante. Tenemos que tener en cuenta que la duration, es decir, el vencimiento del bono, es un enemigo del precio. ¿Qué significa esto? Que si la devaluación finalmente se da en noviembre y diciembre, va a haber gente que ya no le va a interesar tener este activo que te cubre de una devaluación, va a salir a vender, el activo vence, por ejemplo, el más corto en abril, con lo cual caída de precio es muy probable que tengas en ese escenario y que termine teniendo algún retorno negativo en ese sentido contra la suba del tipo de cambio. Y también hay que tener en cuenta que hay un riesgo no menor, y esto es algo que se ha hablado y que algunos posibles ministros de Economía han hablado, que es la posibilidad de un desdoblamiento. ¿Sí? En un escenario de un desdoblamiento, como estos bonos ajustan por la cláusula de dólar comercial, por el dólar A 3500 del Banco Central, que es el dólar mayorista comercial, si hubiera un desdoblamiento donde dejan el tipo de cambio comercial más alto y dejan correr el tipo de cambio financiero, lo que este bono te va a cubrir es por el tipo de cambio que menos va a subir. Entonces eso también es un riesgo que existe, es un riesgo que hay que tener en cuenta. Esto ya lo mostré, voy rápido. Bueno, acá hacemos un pequeño escenario, no me voy a detener mucho en esto, después lo podemos compartir o volver, pero por ejemplo, un escenario que hacíamos comprando el TB 2024, que es el bono más cortito, el que vence en abril del 2024, tendría, esto era en otro momento del mercado, hoy ese carry es negativo, con un salto del tipo de cambio oficial más una salida que te diera un menos 21%, podrías estar logrando un retorno del casi el 89% acá a fin de año, y eso sería un retorno muy importante, teniendo en cuenta que si tomamos un dólar de 1000 para redondear, si yo comprara dólar para estar empatado con esta alternativa de inflación, el dólar tendría que valer 1890 para fin de año, 1900 pesos por dólar para fin de año para estar igual. Los bonos TER son bonos que ajustan por inflación. Los PRO, obviamente que la inflación está altísima, devengan buena tasa, la inflación probablemente se siga acelerando a futuro por estas devaluaciones que se tienen que dar, por este sinceramiento del nivel general de precios, o también va a generar devaluación, con lo cual se espera que los primeros meses del año que viene con cualquier candidato sigan siendo una inflación muy elevada. Están muy baratos, son bonos que dentro de esta locura de salir a comprar cualquier cosa no subieron tanto porque hoy el mercado busca cubrirse más del riesgo cambiario que del riesgo inflacionario. Es una forma indirecta de jugar inflación. Hoy el mercado, la realidad es que les escapa y los ve como un problema futuro en términos de endeudamiento del sector soberano. El riesgo crediticio es similar también en el caso de una dolarización a lo campo, como hablamos en los dollar link. Siguen siendo para nosotros un activo que para el que busca generar tasa en pesos y que no puede dolarizarse, creemos que siguen siendo un gran activo para tener en las carteras. Principalmente el ser corto, donde somos muy optimistas. Voy a pasar rápido porque me he extendido mucho. Tasa fija en peso, pro, no le vemos ninguno, contra todas, digamos, en un escenario de nominalidad como el que vive la Argentina, la verdad que atarse a tasa fija creemos que puede ser el error más grave, porque ante cualquier cosa que salga mal, te va a ir mal, y si sale bien, otros activos van a subir mucho más. Las acciones argentinas creemos que son un gran activo para capturar cambios de expectativa, lo veíamos en los gráficos anteriores. Si cambia la expectativa con la Argentina, si creemos que se viene una Argentina nueva, una Argentina más pujante, una Argentina mejor económicamente, donde las empresas vuelvan a tener ratio, donde se abra al mundo, bla, 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 tranquilamente es un mercado que, como ya pasó, en base a expectativas puede llegar a valer $1.800, como lo vimos en el gobierno de Macri. Son el activo que más rápido captura los cambios de expectativa, claramente. Hay un gran pro también, que es que el extranjero todavía no ha entrado con fuerza. Como sabemos hasta ahora, mucho del movimiento que estamos viendo en el mercado es genuino, son locales, gente que entiende la idiosincrasia del mercado, y todavía el extranjero, ya que ya se quemó hace poco, como pasó con ese ciclo de ilusión y desencanto que les mostraba al principio, hoy están un poquito mirándolo más de afuera y todavía no se han volcado con fuerza. Es importante entender que hay sectores que pueden tener un trayecto muy distinto en la Argentina que se viene. No es lo mismo el sector energético que el sector bancario, después podemos profundizar un poco en eso. Y tienen otra cosa buena, que son una cobertura indirecta, no directa, al dólar y a la inflación. Las contras, que claramente el desafío de Argentina es grande, entonces
es difícil que veamos un rally como el que tuvimos con Macri porque la situación macro es muy mala, es muy distinta, el desajuste es muy grave, hay un problema social, digo, hay muchos factores que no quiero extenderme en esto porque creo que todo el mundo los conoce, que hacen que la situación no sea como la que vivimos en otros momentos en Argentina y por ahí va a haber que demostrar más antes de que cambien las expectativas con tanto fuerza. Y obviamente al ser un activo, y esto hay que siempre ver los dos lados de la moneda, al ser un activo que se mueve tanto por expectativa, si la expectativa se transforma en mala, si el mercado se empieza a asustar, debería ser uno de los activos que más sufra en ese escenario. Muestro acá rápido algunos gráficos en términos de comparar el desvío entre el S&P y entre el Merval, perdón, y la correlación, digamos, con el riesgo soberano, con el riesgo país. Lo que vemos es que el mercado hoy está sobrevaluado, es decir, de alguna forma vemos que el mercado de acciones está mucho más adelantado al mercado de bonos. Esto tiene que ver con que hoy el mercado percibe mucho más seguro al sector privado que al sector público y esto ha hecho que haya un rally temprano, digamos, de la renta variable y esto hay que tenerlo en cuenta en un escenario nuevo que puede ser complejo para la Argentina. En términos de evaluación no estábamos baratos, digamos, si tomo el ratio del precio contra ganancia de las acciones, el precio contra el valor libro de las acciones, no estamos baratos, de hecho estamos en valores altos, es decir, que hay una expectativa muy fuerte de cambio puesta en el mercado y como siempre el mercado castiga los consensos y el consenso es de un cambio. Cierro rápido, les cuento cómo estamos posicionados nosotros en nuestra cartera arriesgada, que es nuestra cartera administrada que tenemos dentro de Ojana y que de alguna forma demuestra lo que estamos realmente haciendo con la plata para que vean un poco en línea con lo que les mostramos recién. Hoy un 30% de nuestra cartera está en activos dólar link, no hace falta que me extiendan esto, les conté por qué nos gustan tanto y que es una de las variables que más puede llegar a subir en el corto plazo. Hoy tenemos un tercio aproximadamente de la cartera en el TB24, que es el más corto, fuera del que vence ahora el 31 de octubre. Tenemos 25% aproximadamente de la cartera en los bonos soberanos en dólares, que también les conté por qué nos gustan tanto, donde tenemos una parte, aproximadamente 15 puntos en en el Bonar 2030 y unos 10 puntos en el Global 2041, que sufrió mucho, que le pegaron mucho y que es uno de los bonos que tiene cláusulas legales más fuertes, es decir, que en un escenario donde todo salga mal, debería ser uno de los que menos baje, por así decirlo, por sus condiciones legales y sus condiciones de estructuración, al ser ley extranjera y al tener las condiciones del canje del 2005. Luego en renta variable tenemos en total 42 puntos de nuestra cartera alocada en renta variable, dividida en 20 puntos en acciones locales, donde en los últimos días hemos estado incorporando un poquito más de bancos, porque creemos que son uno de los activos que están más atrasados, pero también con un core muy fuerte de la cartera en el sector energético, que creemos que va a ser uno de los sectores más pujantes en la Argentina que se viene y donde va a haber más direccionamiento de inversiones, no solo por la Argentina, sino por el contexto internacional. Tenemos aproximadamente 20 puntos de CDR, es decir, de acciones extranjeras. De nuevo, si ven la composición de nuestra cartera, algunas acciones de tecnología que nos gustan y que vemos están atrasadas, y también, de nuevo, un componente fuerte dentro de los CDR en mercados emergentes como China y Brasil, donde creemos que están atrasados contra lo que ya subió papeles como los de Estados Unidos, donde entendemos que la tasa ha hecho un techo, probablemente lo mismo que el dólar, y por ende podría venir un ciclo positivo para los activos emergentes y los commodities. Y bueno, el resto son activos que tienen que ver con la liquidez de la cartera y no tan importante, pero como ven, básicamente nuestra cartera hoy está constituida por bonos soberanos en dólares, bonos dólar link y acciones mezclados casi en partes iguales entre acciones internacionales y acciones argentinas, y es un poco la cartera con la que hoy a priori nos estamos yendo a las elecciones del domingo. Y esta es una cartera agresiva, obviamente. También tenemos carteras con un perfil más conservador y voy a cerrar acá este contexto general que les quería dar y de los activos y por ahí escuchar algunas preguntas, Rodri, si es que han dejado algunas los asistentes, digamos, ¿no? Hola, Schaefer. Bueno, gracias. Muy buena la presentación. Te vamos pasando por orden. ¿Qué perspectivas ves sí, con Massa como ganador en la parte de renta fija? A ver, creo que hay
hay varias cosas que tener en cuenta. Yo creo que hay un impacto de corto plazo de masa ganador y un impacto más de largo plazo y de reacomodamiento de los activos, ¿no? Como decíamos recién, en términos de expectativa, que Massa gane, creo que va a pegarle al mercado en general. Creo que ahí todo lo que son activos en pesos pueden sufrir. Me refiero a activos dólar link y activos SER pueden sufrir porque creo que el mercado le asigna más probabilidades a no reconocer los términos de la deuda, a una reestructuración de esa deuda en pesos. Creo que podría haber una corrida contra todo lo que sean activos argentinos. Los bonos en dólares van a sufrir en ese contexto, probablemente no van a sufrir tanto porque ya el precio es bastante pesimista, por eso digo que de alguna forma es un trade asimétrico, y en las acciones te puede ir muy mal, digamos, ¿no? En un escenario que Massa gane. Luego vendrá un largo plazo donde habrá que ver qué hace Massa finalmente, porque eso es una incertidumbre total, digamos, ¿no? Si Massa luego termina armando un gabinete económico un poco más pro mercado y termina haciendo los cambios que probablemente va a tener que hacer, porque ya Argentina ha llegado a un nivel donde es muy difícil seguir como viene y todos tienen que más o menos plantear las mismas modificaciones al programa económico. Puede que los activos luego se recuperen, pero lo que sí creo que de corto plazo vamos a ver un escenario de pánico y en el pánico el mercado revolea lo que tiene en su cartera, quiere salir del riesgo argentino y ahí vas a sufrir si tenés papeles argentinos. Perfecto. Después tenemos varias preguntas sobre las carteras de inversión, sobre la cartera agresiva, creo que ya diste un detalle, pero algunos preguntan cómo protegerse de corto plazo, ¿sí? 30, 60 días, entender si las carteras moderadas y agresivas son una alternativa para protegerse ante una devaluación y con un plazo de 6 meses. A ver, yo les cuento un poco la cartera conservadora, al ser una cartera en pesos y que lo que busca es maximizar de alguna forma la rentabilidad en pesos, hoy tiene un posicionamiento bastante fuerte en activos que ajustan por inflación, porque un poco lo que hacemos es esto de mirar precios y vemos que los activos que ajustan por inflación están atrasados y que la inflación devenga muy buena tasa y de alguna forma te da cierta cobertura. Entonces, en un universo donde es difícil encontrar activos a buen precio, creemos que los activos que ajustan por inflación siguen siendo una buena oportunidad. Al margen de eso, hay que tener en cuenta que es una cartera en peso y que en un escenario hiper negativo para la Argentina y donde yo no estoy mirando solamente los pesos, no es la mejor cartera. Entonces, en ese escenario, para el que busca, el que es conservador y lo que busca es dolarizarse, no es el camino probablemente esa cartera. La cartera moderada hoy es un mix entre nuestra cartera conservadora y nuestra cartera agresiva, ¿no? Tiene un 60% de la cartera conservadora y un 40% de la agresiva, que es la que les mostraba recién. Creo que es una cartera que, dadas las expectativas y el sistema de precio, creo que es una cartera que debería ganarle a una colocación tradicional. Vemos una cartera que puede terminar rentando más que en los meses que se vienen, más que el dólar y más que la tasa, digamos, ¿no? Que es un poco el objetivo que tiene esa cartera. Y la cartera agresiva lo que estamos buscando es capturar una oportunidad que vemos en el mercado argentino. Digamos, nosotros hoy somos optimistas con Argentina, creo que para jugar sí, estas inversiones lo que hay que entender son los plazos, digamos, ¿no? No volvernos locos, no mirar tanto el día a día, porque como hablábamos recién, estamos en un mercado de pánico, estamos en un mercado donde el sistema de precios está un poco roto, estamos en un mercado donde hay cosas que valen muy caras y cosas que están muy baratas. eh, y para que todo eso vuelva a niveles lógicos necesitamos racionalidad. Y creo que es difícil que veamos racionalidad hasta que no terminemos de salir de este proceso electoral, ¿no? También va a ser clave, y digo, para las expectativas, ver cuál es la postura del candidato ganador, si es que hubiera un candidato ganador, en su discurso. Uno entiende que cualquiera que se posicione ya con certeza para ganar tiene todos los incentivos de empezar a moderar el discurso, ¿no? Y eso también va a ayudar, me parece, a los activos argentinos. Bien, vamos con dos más rapiditas y vamos cortando. Dentro de ahí nos consulta Miguel de la propuesta de Milei, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace ruido al mercado?
¿Y por qué ves a Massa como un cisne negro? Creo que esta última se explicó, pero sobre la propuesta de Milei, no sé si querés A ver, profundizar un poco. voy con las dos rápidamente. Hay varias propuestas de Milei que le hacen ruido al mercado. Creo que la número uno es la que hoy le rinde mayor rédito electoral, que es la de la dolarización. Eh, Hoy la dolarización, el mercado en líneas generales percibe que no es factible por una situación que no me quiero extender porque se está hablando en todos lados, digamos. Hoy dolarizar significa llevar todo el mundo pesos a una nueva denominación en dólares y para eso tenés que encontrar un tipo de cambio. Entonces, cuando vos vas y mirás el Banco Central, no solo no tiene activos, sino que los activos son negativos, son sus reservas, y los pasivos son extremadamente elevados, que son la base monetaria y toda la deuda, y pongámosle el nombre LELIQs o letras en general que pueda tener emitido, es tan obsceno que es muy difícil encontrar un precio. Y dentro de eso lo que tenemos que tener en cuenta es que también lo que hay que hacer es llevar a dólares todos los contratos que existen hoy en la economía argentina. Entonces, es un escenario extremo, es un escenario disruptivo y es un escenario que es difícil que salga bien en esas condiciones con la macro argentina y con el nivel de dólares y de pasivos que tiene la Argentina. Entonces, los tipos de cambio a los que se podría hacer eso son muy elevados y es lo que te lleva a que necesites o un plan Bonex, como dice todo el mundo, o una hiperinflación como proceso previo. Y eso obviamente no es bueno para la economía y eso es lo que preocupa de la propuesta de Milei. Al margen de eso, creo que estamos viendo en carne propia el típico escenario donde un candidato encontró algo que le rinde electoralmente, que es el lema de la dolarización, y probablemente en caso de ganar transitará otro camino. No digo que no termine en una dolarización, pero creo que probablemente nos va a plantear, una vez que sea ganador de serlo, que la dolarización es un proceso que va a venir más adelante y que primero hay que ordenar el Banco Central y bla, 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 porque hoy es muy difícil hacerlo. Ahora, paso rápido lo de Massa como cisne negro. Lo que te determina un cisne negro es, número uno, algo que el mercado no espera. Hoy no es el escenario de mayor probabilidad que gane Massa las elecciones, con lo cual es una sorpresa. Y negro porque es una sorpresa negativa para el mercado. El mercado hoy está buscando un cambio y Massa hoy es considerado como la continuidad al ser oficialismo. Entonces, si el escenario termina siendo el que no espera el mercado y termina siendo el de continuidad, claramente la reacción puede ser muy mala. Perfecto, Fer. Y la última para concluir, ¿cómo afectaría esta dolarización a las acciones o este traspaso en el interín de ese año hasta que se pueda realizar? De nuevo, yo hoy no es el escenario que veo en el corto plazo. De nuevo, creo que es un lema electoralista y no creo que se vaya a transitar ese camino. Creo que si se transita como está hoy parada la economía argentina, puede ser muy desordenado, puede ser muy caótico y obviamente cualquiera que tiene una empresa e intenta hacer negocios en la Argentina sabrá que si el escenario termina siendo el de una hiper o el escenario termina siendo el de un plan Bonex y de una salida desordenada del régimen cambiario, de corto plazo no va a ser positivo. Y los precios de las acciones, como mostraba antes, descuentan ya un escenario, no diría súper optimista, pero moderadamente optimista, con lo cual yo creo que sufrirían en un contexto como ese. Bien, bien. Bueno, con esto concluimos el webinar. Les agradecemos a todos por participar. Fer, muchísimas gracias por la exposición y los invitamos, bueno, a seguirnos en redes y en nuestro próximo webinar o workshop que se enterarán por correo electrónico y por redes sociales. ¿Sí? Muchísimas Muchas gracias gracias. a todos. Que tengan un lindo día. Bien. Descargate Ohana, una familia de soluciones financieras. Envía y recibí dinero gratis. Pagá impuestos y servicios desde cualquier lugar. Recarga la tarjeta SUBE y el celular. Y accede a más de 1000 beneficios en todo el país. Maneja tu plata por tu cuenta hoy.